Buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy les voy a explicar lo que son los números racionales. Recordemos que es un cociente formado entre dos números enteros donde su denominador es diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque nos daría una indeterminación. La letra que siempre vamos a utilizar para representar los números racionales es la letra Q. Aquí encontramos algunos ejemplos. 3 dividido entre 1 pues nos da el mismo 3, menos 5 cuartos, menos 9 medios, 75 novenos, 6 tercios, 11 sextos, donde podemos observar que algunas divisiones son exactas, dándonos un número entero o dándonos números decimales. También debemos recordar que un fraccionario puede ser equivalente cuando el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios. Recordemos que esa se llamaba la propiedad fundamental. Aquí podemos encontrar dos ejemplos donde nos dice que un medio es equivalente a 2 cuartos. Si nos fijamos, los extremos es 1 y 4. Siempre los vamos a colocar al lado izquierdo y luego vamos a colocar al lado derecho los medios. Cuando multipliquemos, si nos da el mismo resultado, quiere decir que son fracciones equivalentes. Gráficamente estamos dividiendo en dos partes y de esas dos partes tomo una. Acá divido en 4 partes, pero tomo 2. E igual estamos tomando la misma fracción. Lo mismo sucede en el ejemplo número 2. Las fracciones también se pueden amplificar o simplificar. Amplificar es cuando multiplicamos el numerador y el denominador por un mismo número, o al simplificarlas es cuando podemos dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número hasta que la fracción sea irreductible. Las fracciones también pueden ser propias cuando el numerador es menor que el denominador y basta una unidad para tomar lo que necesitamos de la fracción. Y las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador y en este caso vamos a necesitar más de una unidad para tomar la fracción de partes que necesitamos. Las fracciones también pueden ser mixtas y recordemos que son aquellas que están formadas por una parte entera y una fracción propia. Estas fracciones mixtas, para convertirlas a fracciones impropias, basta con multiplicar la parte entera por su denominador y a ese resultado le sumamos su numerador y lo vamos a dividir entre el denominador de la fracción. En este caso tenemos 5 por 7 nos va a dar 35 y 35 más 2 nos da 37 séptimos, que es una fracción impropia. ¿Cómo convertimos las fracciones impropias a números mixtos? Dividiendo, donde el cociente siempre va a ser la parte entera, el residuo va a ser el numerador de la fracción propia y el divisor va a ser su denominador. En los números racionales vamos a obtener números enteros o fracciones donde los números enteros pueden ser positivos o negativos y los fraccionarios pueden ser decimales, finitos o infinitos, periódicos, puros o mixtos. Vamos a explicar un poquito más o a recordar qué son los números decimales. Nuevamente recordemos que va una parte entera y una parte decimal. La parte entera al lado izquierdo, la parte decimal va al lado derecho, la cual están separadas por una coma. Estas fracciones se clasifican en decimales finitos, que son aquellos en que podemos contar sus cifras decimales, por ejemplo 7,8, 0,75, 20,1. En el primero, 7 es la parte entera, 8 es la parte decimal y tiene una sola cifra decimal. 0 es la parte entera y tiene acá dos cifras decimales. Los decimales infinitos periódicos son aquellos que tienen una o más cifras que se repiten sucesivamente. Por eso es que siempre los vamos a identificar porque van a tener puntos suspensivos. Estos decimales infinitos periódicos pueden ser puros o mixtos. Puros son aquellos que la parte decimal es un número o varios números los que se repiten
indefinidamente. La parte que se repite la vamos a sustituir con un gorrito. En este caso se está repitiendo 34, por eso vamos a colocar debajo del 34 ese gorrito. En el segundo ejemplo tenemos 1,666 puntos donde solamente se está repitiendo un numerito, por eso en el 6 colocamos el gorrito. También los decimales infinitos periódicos pueden ser mixtos, donde la parte decimal consta de un número anteperiodo, un número diferente, eso quiere decir un número diferente o varios números diferentes, y después empiezan a repetir indefinidamente un número o una serie de números. ¿Cómo lo representamos? Debajo del gorrito vamos a colocar el número o los números que se repiten después de la coma. Esos números decimales, ¿cómo los podemos convertir de racional a decimal o de decimal a racional? Si queremos convertir un número racional a decimal, basta con que nosotros hagamos la división del numerador entre su denominador. Una vez tengamos este resultado, vamos a analizar a qué clase de decimal pertenece. Cuando vayamos a convertir un decimal a racional, debemos tener en cuenta qué clase de decimal es. Si es un decimal finito, sencillamente vamos a colocar el número sin comas en la parte del numerador y en el denominador vamos a colocar el 1 y tanto ceros como cifras decimales tenga el número decimal. En este caso tiene solamente un número decimal, por eso estamos agregando un solo cero. En el siguiente ejemplo tenemos 8,35, colocamos en su numerador el número sin comas, colocamos el 1 y en este caso, como tiene dos cifras decimales, colocamos dos ceros. Si el decimal es periódico puro, para convertirlo a número racional, nuevamente colocamos el número sin comas, pero a esto le vamos a restar su parte entera, que en este caso es 3. Y en el denominador vamos a agregar tantos 9 como cifras decimales tiene. Como tiene dos cifras decimales, colocamos dos ceros. Hacemos la resta, si podemos simplificar la fracción, la simplificamos. Y en el último caso, si nosotros convertimos un número decimal periódico mixto a racional, entonces nuevamente repetimos el primer paso. Colocamos el número sin comas y le restamos todo lo que esté antes del gorrito, en este caso 84. En su denominador vamos a colocar tantos 9 como números hayan debajo del gorrito y vamos a colocar tantos ceros de acuerdo a los números que estén antes del gorro pero después de la coma. En este caso solamente hay un número, por eso estamos agregando un solo cero. Hacemos la resta en su numerador y si podemos simplificar, realizamos esa simplificación.